señor de Belice dice, nosotros nos estamos inspirando en generar trenes, en crear trenes para llegar a tener una conexión que llegue hasta México, 1. 2, la presidenta de Honduras dice, nuestra reforma eléctrica está inspirada en la de usted, no es nuestra, es una copia básicamente, lo dio a entender la presidenta. Pero fíjate la inteligencia de nuestro presidente, profesor. Para que México se convierta en un país primermundista, necesita tener conectividad ferroviaria, no solamente entre sus municipios y entre sus estados, necesita tener una conectividad ferroviaria que vaya con otros países. En el momento en el que el presidente está visitando todo Centroamérica y Sudamérica para proponerles precisamente esta estructura o infraestructura llamada Tren Maya, abona en gran parte al progreso del mismo México para poder ser en los ojos de las cotizadoras o de las empresas que se encargan de hacer estos rankings, a México posicionarlo en un país primermundista. En la Unión Europea, ahorita el profe anda aquí cerquita de nosotros, ya van a ver muchos videos que vamos a hacer ahora que esté acá en Bélgica, pero es interesante, señoras y señores, que se entienda que el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador es pasar a México, que ya lo hizo, de ser el patio trasero de los Estados Unidos a ser la puerta de entrada. Ya lo dijo Biden el día de ayer, ahí cuando estaba con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, hoy lo están diciendo los presidentes en Centroamérica, y el día de mañana, pues será visto a nivel mundial cuando un Bukele, una presidenta de Honduras, un presidente de Belice, un presidente de Cuba, cualquiera de ellos empiezan a tener este tipo de conectividad y empiezan a establecer, bueno, El Salvador ya lo tiene con Bukele, el plan de Sembrando Vida, ya se va a establecer una reforma eléctrica con Xiomara. Entonces, vemos que la cuarta transformación, profesor, va más allá de México y está siendo aceptada, y que el plan de Sembrando Vida para los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro, ¿sí? Que son dos planes completamente diferentes que ayudan a la juventud, pues también sin gastar una bala, generarán un progreso en lo que es la biosfera latinoamericana, y eso pues nos conviene a todos, profesor. Y también comentar esto último que señalabas, como el concepto de la 4T, que es un concepto de política pública centrado en la gente, está exportándose. Y es que, fíjate, Richard, la gente de pronto quisiera ver cambios radicales, quisiera ver, ¿sabes? Esta ansia de que cambien las cosas, pero luego al momento que tenemos que cambiar como sociedad nos cuesta trabajo y sabemos que lleva tiempo, y de pronto en un abrir y cerrar de ojos, Richard, ya casi se fueron 4 años, pero ahora sí, mira, ante la ausencia de Brasil, porque Bolsonaro ya se va y además mantuvo de manera muy aislada a Brasil con una pésima gestión en el tema del COVID, con un Alberto Fernández que no da una y que está peleadísimo también con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, los dos gigantes sudamericanos no aparecen en el esquema. Colombia, con una derecha que está casi derrotada, con un Iván Duque servil a los intereses de Estados Unidos y que también ya se va, afortunadamente, con un Perú en donde la derecha no deja gobernar a Castillo, y un Chile con un Boric que prácticamente es niño verde, guanabí, medio progre, ¿no? Que tampoco da una, y el que más o menos allí está como que intentando salir adelante, pues es Venezuela, pero lo tienen también arrodillado con las sanciones. Vemos Ecuador con un lazo al cuello, y parece nada, pero realmente, pues eso genera las condiciones para que López Obrador sea el líder regional de América Latina, y eso también, Richard, en materia de geopolítica, se manifieste en el tema de la cumbre de las Américas para todos. López Obrador ha dicho que tienen que ir también Nicaragua, Cuba, y que tiene que ir Venezuela, y 14 países caribeños le dijeron a Joe Biden que una cumbre de las Américas no podría estar sin todos los países de las Américas. El presidente López Obrador recuerda que 14 países dijeron que si no estaban los 3 hermanos, tampoco irían ellos, para que entonces Estados Unidos hiciera su propia cumbre a su manera. En ese mismo contexto, también la presidenta de Honduras enfatizó que su gobierno comparte la convicción del presidente mexicano, hablando de lo que tú dices de cómo ha ido exportando la 4T, y dice también Xiomara Castro
que en cualquier cumbre que se hable de las Américas deben participar todos los países que integran la comunidad americana, que se realizará en Los Ángeles en junio, y por eso Biden pues había medio vetado a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, pero no esperaba que hubiera una presión tan fuerte por parte de los países latinoamericanos, Richard. Están dando las pautas de unidad. Es muy interesante, profesor, porque una tendencia común que se ha venido de manera progresiva en la derecha extrema en cualquiera de estos países que haces mención es la supuesta ruptura que existe entre nuestras naciones, cosa que es muy incorrecta. Es más que obvio la unión que existe, incluso con el mismo Estados Unidos que le gusta estar metiendo sus narices por todos lados, lo vimos el cariño que le tiene tanto la esposa de Joe Biden como Joe Biden al presidente López Obrador. Ahora sí que la estrategia de internacionalista del presidente ha sobrepasado los límites políticos. ¿Por qué? Porque supo llevarse bien con el expresidente Donald Trump, mientras la oposición lo quería pelear con él, y ha sabido llevarse bien con Joe Biden, a pesar de que en las mañaneras el presidente dice, no cumples, nos prometiste legalizar, oye, nosotros tenemos planes para regularizar la migración, para que no haya caravanas, que no ha habido caravanas yendo como las había antes, se han reducido gracias a la Guardia Nacional, llámenle como quieran. Sin embargo, la unidad que existe entre ambos o entre muchos de los presidentes en estos momentos es histórica, profesor. Si nosotros nos podemos a ver las diferencias que existían entre Obama y Putin, entre las naciones, incluso con México, eran incontables, o sea, eran demasiadas. Ahorita vemos una unidad que a pesar de que el presidente tenga el valor de decirle a Biden, no estás cumpliendo, prometiste, explícanos por qué siguen mandando dinero a Claudio X González a través de organizaciones que son parte de su gobierno en los Estados Unidos, mientras se gastan 30 millones en el conflicto de Rusia y Ucrania, que es completamente obsoleto. Tú has hablado demasiado en tu canal. Es importante y qué fortuna tenemos ambos, profesor, de estar viviendo estos tiempos donde, pues, ahora sí, México está postrándose en un altar de respeto mundial, tanto en el continente americano como en el continente europeo. México, te lo mencionaba con lo del Tren Maya, aquí en la Unión Europea existe conectividad entre todos los países a través de trenes. En México y en Latinoamérica eso no existía, pero con estos convenios que se están llevando a cabo, quizás en unos cuantos años, pues podamos estar viendo una Latinoamérica conectada a través de ferroviaria y con muchísimo más turismo que ayudará a incrementar la economía y a disminuir la migración. Pues mira, desafortunadamente el presidente mexicano ha dicho que no se quiere reelegir. Desafortunadamente ya casi pasaron 4 años y afortunadamente creo que deja las bases cuando México fue presidente pro tempore de la CELAC, de revivir la CELAC, en donde países centroamericanos, sudamericanos y también del Caribe colaboran. Y el presidente dejó una idea sembrada en la que se está trabajando. No creo que le dé tiempo de verla concluida, que es el tema de hacer de la unidad americana como una especie de Unión Europea. Solo que, pues para eso se llevan muchísimo tiempo y se necesita que quien le suceda en el cargo también le dé continuidad a estas ideas y que en América Latina pues dejara de haber resistencias como las ha habido, ¿no? Y que haya un lineamiento como lo hubo en su momento en la Unión Europea, que mira, más allá de que los europeos han actuado de una forma irracional y de manera absurda, subordinándose a Estados Unidos y dándose una bala en el pie en el tema de los energéticos con Rusia, que cada vez se ven más tontos, honestamente, pero como modelo de integración regional, tú lo sabes mejor que yo, Richard, sí se ha visto cómo ha impactado la vida de aquellos países que se han incorporado a la Unión Europea, España, Irlanda, Grecia, Rumania, Bulgaria, los países bálticos, que eran unos antes y otros después de haberse incorporado a la Unión Europea. Si eso se pudiera hacer en América, que empezaran primero unos cuantos países que establecieran las bases de los mínimos aceptables para que después fueran incorporándose todos los demás,
creo que habría una cosa muy interesante y esa aspiración la planteó el presidente de México en 2021. La otra cosa que mencionas, el que le esté haciendo frente a Estados Unidos y que esté diciéndole, oye, estoy gestionando para estos países porque ya estuvo bueno de que nada más los estemos madreando, de que nada más los estemos estigmatizando, porque es cierto, o sea, el presidente López Obrador sí se ha utilizado la Guardia Nacional para el tema de detener los migrantes, pero mira, otra cosa que también está usando, que es este plan de ayuda para Centroamérica, por ejemplo, en El Salvador, tienen estos proyectos de jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida para duplicar el número de personas beneficiarias. Recordarle a la gente que con esos 31 millones de dólares en El Salvador hay 20,000 personas que se han beneficiado. Y en Honduras igual otras 20,000 personas que se han beneficiado. Pero México dice, pero esto necesitamos que lo vea Estados Unidos. Ya lo había aplaudido el senador John Kerry o el ex senador John Kerry. Y él no solamente es como castigar con el macanazo, sino también ir generando fondos de forma que entonces, pues, Centroamérica vaya atajando las causas estructurales de la pobreza. Recuérdese que el presidente López Obrador también ha hablado de resultados favorables que se han tenido en El Salvador con los programas que impulsó su gobierno de la mano de Nayib Bukele y empezó a invitar, y cada vez lo ha hecho públicamente con mayor fuerza, presionar al gobierno de Estados Unidos para que liberen 4,000 millones de dólares que ya están comprometidos para ayudar a Centroamérica. O sea, imagínate qué mejor padrino puede tener Centroamérica que el presidente López Obrador ante la debilidad de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Chile y del mismo Ecuador, ¿no? Totalmente, es como lo estábamos mencionando, no se había visto este tipo de unidad entre los países y el hecho de que el presidente Obrador se maneje con una estrategia que ha sido muy criticada por la oposición política mexicana de los abrazos, no balazos, pues se demuestra precisamente en la unión que hay, incluso cuando llega con El Salvador se ve claramente como Nayib Bukele, que ya están ahí también diciendo los de la oposición, que lo jaló, por ahí te mandé una foto en el WhatsApp, donde dicen El Salvador 1-0 y luego le contestó otra persona 1-1 empate, ¿no? Porque después el presidente pues también lo está saludando y se ve la mano de Bukele en la parte de abajo. La gente de la oposición agarra ese tipo de cosas totalmente absurdas que no tienen ningún sentido para criticar a Andrés Manuel y para desviar la información de lo que realmente tiene relevancia. Ese tipo de pequeñeces que se manejan, las tocamos para mofarnos precisamente de la oposición. Sin embargo, lo que realmente importa aquí es los planes de desarrollo que se están estableciendo por parte del presidente y cómo los propios presidentes de los países, vamos a decirle Países Bajos, no Países Bajos de aquí de Europa, pero los países que se encuentran más al sureste de nuestro país, que son Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, pues están ahora sí que adoptando a nuestro presidente como el padrino. Se oye medio feo, pero ahora sí que están diciendo, tú eres la persona que sabe precisamente de manera pacífica y sin entrar en confrontaciones, porque el presidente no cae en confrontaciones por más que lo intenten, ya quedó muy demostrado. Él sigue con su estrategia, si lo critican, él dice, no importa, vámonos a lo que sigue, hay que cerrar las cosas, hay un país que dirigir y sabe precisamente, como tú lo comentas, profesor, que llegar a tener un tipo de Unión Europea, pero Unión Latinoamericana, requiere de una base simple, conectividad a través de ferroviaria, cosa que se está construyendo a través de los trenes, conectividad a través de planes de agronomía, o sea, de sembrar frutos, de sembrar árboles que puedan producir economía. Si se dan cuenta y si te has dado cuenta, la mayoría de los árboles que está planteando plantar el presidente son árboles maderables y frutables. Son productos que pueden ser vendidos a cualquier parte del mundo y que se pueden volver a sembrar en determinado momento. Luego entonces está generando un capital a futuro y eso ya lo entendieron los países de Centro y Sudamérica y también los grandes economistas mundiales porque dicen vamos a tener una fuente de ingreso y Estados Unidos sobre todo que depende demasiado de China dice bueno vamos a tener la posibilidad de transportar la industria de China
a México nos va a quedar más cerca, los transportes y el gasto de transporte de la materia prima será mucho más económico. Realmente es extremadamente astuto México de seguir en este común, pues seguramente Andrés Manuel López Obrador, ojalá viva lo suficiente para poder ver este cambio. No es casualidad, querido Richard, con todo lo que dices, estas palabras que le dijo Xiomara Castro al presidente López Obrador, que ya le dieron la vuelta prácticamente a todo el mundo. La diversidad y pluralidad cultural de nuestros pueblos es el motor de cohesión hermana de raíces. Y como dicen en México, presidente, es un honor estar con Obrador. Muchas gracias. Imagínate qué cosa, ¿no? Le reventó los tímpanos a la oposición mexicana, política mexicana. Y también a la hondureña, y también a la derecha latinoamericana, Richard, porque por aquí, como nos recuerda Diógenes, prácticamente con el arribo de Gustavo Petro a Colombia, si se llega a materializar, y también el arribo de Luis Ignacio Lula da Silva a Brasil, si se llega a materializar, pues prácticamente nada más quedaría Costa Rica de derecha, Panamá de derecha, Ecuador de derecha, y el resto prácticamente bueno, igual Chile, ¿no? Con Boric, progre woke. Oye, cayó, pero tremendo, qué bárbaro. No, es que, mira, le está pesando la falta de experiencia, pero también le está fallando la hipocresía de andar navegando con bandera de izquierda y comportándose como de derecha. Pero en fin.